Nos citamos en 30 de junio de 2012, un día normal como otro para Harvey, monitoreando la infraestructura de servidores de la popular red social Reddit. Todo parecía bien hasta que observó que las respuestas de Reddit iban algo lentas. ¿Será por la tormenta que causó la desconexión de los servicios de nube de Amazon, donde compañías como Netflix o Pinterest sufrieron bajo en este red? Pensó Harvey. Era, al final, lo que más tenía sentido, pero no cuadraba muchas cosas. El equipo de Harvey indagó y media hora después encontró el verdadero error. Un error que causaba hiperactividad en los servidores y dejaba colgando sin poder responder a las peticiones que le llegaban. Este error lo causaba un concepto llamado el segundo intercalar. Y antes de explicar este concepto y de por qué el tiempo es un problemón en computación, miremos hacia el pasado para entender hasta dónde la civilización ha llegado con el concepto del tiempo. El tiempo es un concepto algo complicado. Parecemos entender lo que es hasta que realmente llegamos a pensar en él y de pronto nos damos cuenta de que no entendemos nada. Y aun siendo un concepto simple a la vista, pero complejo por dentro, el ser humano lo utiliza para marcar el ritmo de su vida. Para ir a trabajar, para marcar cumpleaños, para definir acontecimientos y, cómo no, para manejar los procesos computacionales que gobiernan nuestro estilo de vida en la actualidad. Desde los inicios de la civilización, el ser humano notó ciclos y patrones, teniendo como el más básico el ciclo del día y la noche. Esta observación permitió al ser humano primitivo adaptar sus necesidades a este ciclo natural que percibía. Poco a poco, a medida que la civilización humana dependía mayormente de la agricultura para subsistir, más y más patrones fueron percibidos. Patrones como cambios en el clima, fases lunares y eventos celestiales marcaban los momentos de la caza y cosecha del ser humano. Esta necesidad del ser humano por organizarse y regular su estilo de vida en base a los patrones y cambios que vivía en su entorno llevaron a la creación de los calendarios. Los primeros calendarios usaban la fase de la luna como referencia para marcar estos patrones, pero de ahí surgieron diversos calendarios que utilizaban referencias lunisolares, o también eventos celestiales que las culturas interpretaban como representaciones divinas. En fin, esto nos lleva al calendario que más se usa internacionalmente para las actividades humanas, el calendario gregoriano. El calendario gregoriano es el que más conocemos. Tiene 12 meses, donde para cada mes tenemos una cantidad de días que varía. Esto por el concepto del día bisiesto. El día bisiesto es un día que se añade para corregir el desfase que hay entre la cantidad de días que toma de referencia el calendario gregoriano de 365 días y a la cantidad de días reales que la Tierra le toma en dar una vuelta al Sol de 365.2425 días. Este día se añade al mes de febrero a los años que son exactamente divisibles por 4. O en otro caso, a los años que son divisibles por 100 y por 400. Gracias a este día bisiesto, compensamos el día que falta de nuestros calendarios a la órbita real de la Tierra. Este es el calendario que marca las diferentes actividades que celebramos durante el año. A efectos prácticos, define a gran escala nuestro recorrido en la historia humana. Pero, ¿qué hay de las escalas de tiempo más pequeñas, donde coordinamos las actividades del día a día? Para definir la hora, minutos y segundos actuales, utilizamos estándares de tiempo, que probablemente los hayas escuchado cuando te toca ver un partido de fútbol, o algún evento en específico. Estos son el GMT y el UTC. Estos nos ayudan a tomar de referencia el tiempo en específico. Fue en 1884, durante la Conferencia Internacional del Meridiano, que se pactó el uso del estándar GMT. Este estándar muestra el tiempo en base a la posición del Sol sobre el meridiano de Greenwich. Por lo tanto, si decimos que son las 12 p.m. GMT, esto significa que es mediodía en el meridiano de Greenwich. Ahora, una de las acciones que hace nuestro planeta es rotar. Por lo tanto, no todos los lugares presencian al Sol en su misma posición en el cielo. Para resolver esto, se crearon los usos horarios, divisiones imaginarias en nuestro planeta en donde se estarían añadiendo o decrementando horas respecto a este meridiano de Greenwich. En específico, se dividió la Tierra en 24 usos horarios, con 15 grados de longitud entre cada uno de ellos. Cada uso hacia el este del meridiano iba sumando horas respecto a la hora GMT, mientras que cada uso hacia el oeste iba restando horas respecto a la hora GMT. Esto es porque la Tierra se mueve de oeste a este, donde si viéramos la Tierra desde el hemisferio norte, veríamos cómo la Tierra se mueve en un sentido antihorario. Ahora, este estándar de hora, donde tomaba de referencia la posición media del Sol en el meridiano de Greenwich, fue de utilidad por buen tiempo. Pero a mediados del siglo XX, mediante el desarrollo de tecnología como el reloj atómico, se demostró que existen factores que hacen que la rotación de la Tierra variara.
desde terremotos hasta fenómenos naturales, son propensos a causar cambios en los segundos que le toma a la Tierra rotar sobre su eje. Por esto, en la década de los 60 se oficializó el uso del UTC como estándar de tiempo en el mundo, donde además de medir el tiempo mediante la referencia del Sol en el cielo, se toma también en cuenta los relojes atómicos, haciendo una medición más precisa del tiempo. Esta medición de dos referencias hace que adoptar este estándar introduzca el segundo intercalar. Sí, conectemos al evento del principio, donde este concepto es el causante de la desconexión de Reddit. El segundo intercalar es un segundo que se añade a nuestros relojes para que se alineen con la rotación de la Tierra. Esto es debido a que la rotación de la Tierra varía por fenómenos físicos, como el deshielo de las capas polares, terremotos y por otras cosas como construcciones humanas. Dependiendo de qué fenómenos físicos le ocurra a la Tierra, la rotación variará. Si ocurren fenómenos que ralenticen la rotación de la Tierra y por lo tanto haya una discrepancia entre la medición del tiempo de los relojes atómicos y el día solar, entonces el Servicio Internacional de Rotación de la Tierra y Sistemas de Referencias determinará añadir este segundo o no los días 30 de junio o diciembre 31. El último segundo intercalar fue en 2016 y hasta la fecha se han añadido 27 segundos intercalares desde 1972. Año en el que el primer segundo intercalar fue añadido. Este segundo intercalar es objeto de bastante discusión, específicamente en el área de tecnología, donde manifiestan que agregar o disminuir un segundo al tiempo UTC hace que muchos sistemas informáticos no funcionen de la manera adecuada, pues en algún momento tendremos 61 segundos en un minuto. Verán, el tiempo desempeña un papel fundamental en el ámbito de la informática, ya que posibilita la creación de registros temporales que documentan las acciones realizadas en los archivos de la computadora. Estos registros son esenciales para programar y ejecutar tareas, así como para mantener la precisión de la hora del sistema. Cada sistema operativo hace uso de diferentes métodos para manejar el tiempo dentro de sus procesos. En esencia lo hacen contando los segundos que han pasado desde una fecha inicial. Este punto inicial se le conoce como epoch. El epoch para Windows es el 1 de enero de 1601. Mientras que para sistemas operativos Unix como Linux o macOS tienen el epoch el 1 de enero de 1970. Ahora, si nos adentramos al ámbito de Internet, nos enfrentamos a un escenario más complejo. Los servidores manejan un elevado volumen de peticiones en tiempo real, lo que implica la necesidad de realizar cálculos basados en fechas para mantener registros temporales en entornos caracterizados por el paralelismo y la concurrencia. Este proceso es esencial para garantizar un funcionamiento eficiente y sincronizado en situaciones donde múltiples operaciones deben llevarse a cabo simultáneamente. Hasta el momento no existe un estándar definido de cómo debería manejarse este segundo intercalar. Dependiendo de la implementación, existen sistemas que repiten las 23 horas, 59 minutos y 59 segundos. Otros sistemas añaden la posibilidad de tener 61 segundos a su marca de tiempo, teniendo la marca en 23 horas, 59 minutos y 60 segundos, dejando discrepancias en los sistemas de cómo interpretar y manejar este evento. Para explicar esto, supongamos que existe un algoritmo que necesita realizar el procesamiento de ciertos paquetes de datos de manera secuencial. Todos los paquetes que lleguen tendrán su marca de tiempo para determinar su secuencia. Por lo tanto, si un paquete se envió con la marca de tiempo del segundo intercalar y no se tiene implementado este comportamiento, el algoritmo podrá pensar que este paquete viene del futuro y seguirá esperando por más paquetes, aunque en realidad este paquete sea del pasado, colgando efectivamente el sistema. El segundo intercalar es uno de los varios casos que un sistema informático debe contemplar. Tenemos, por otra parte, por ejemplo, el concepto del horario del verano, donde algunas regiones deciden adelantar usualmente una hora el reloj durante la temporada de verano para promover la reducción del consumo de la energía eléctrica. También tenemos otros casos excepcionales donde se dan en países que tienen que su uso horario no dan exactamente horas exactas como tal, sino que contienen minutos. Por ejemplo, Australia está a 9 horas y media del meridiano de Greenwich, o Nepal, que está a 5 horas y 15 minutos adelantado del meridiano. Son miles de casos extremos sobre el concepto del tiempo que se dan a lo largo del mundo, que hacen que manejar el tiempo sea todo un problema en la computación. Esto porque es muy difícil tener en cuenta todos los casos que exhiben un concepto tan importante como es el tiempo, donde su interpretación ha sido marcado por eventos históricos como el cambio del calendario juliano al gregoriano, conflictos bélicos y religiosos, cambios políticos y los propios efectos naturales que exhibimos en la Tierra.
Entonces, a todo este problema, ¿existe una solución? Bueno, realmente documentar cada caso excepcional de nuestro estándar tiempo es una tarea monumental. Y la mejor solución que puedes adoptar si te topas con un problema de tiempo es utilizar una librería que maneja el tiempo, donde miles de programadores ya pasaron por el mismo problema que tú y desarrollan todo este código documentado para que otras personas como tú no tengan que pasar por el mismo problema. Sin duda alguna, en el caso de los segundos intercalares, seguirán los debates sobre si seguir o no con esta solución. Y para el tiempo, pues seguirá pasando, donde es el arquitecto de la realidad, construyendo un edificio de momentos que se desvanecen en la eternidad, dejándonos cuestionando si alguna vez fuimos más que un destello en su infinita obra. Un saludo y nos vemos hasta la siguiente abstracción.